A partir de este martes en Contigo Puebla, la voz del Instituto Macuilxóchitl, esta institución educativa dedicada a la formación de artistas y que imparte, que ofrece a la población de la ciudad de Puebla las licenciaturas en danza folclórica y expresión artística en su ya muy conocido plantel educativo campus aquí en la colonia Santa Bárbara, muy cerquita del Parque Ecológico, en la avenida 2 Oriente de esta capital poblana. Y para que hablemos de las actividades del Instituto Macuilxóchitl, especialmente sobre un taller que nos habla sobre el barroco europeo, este estilo arquitectónico, pictórico, que surgió allá en el viejo continente y que llegó a México sin duda alguna con la conquista española, para hablarnos de este taller que está impartiendo aquí con nosotros también presente Claudia Ortega Luna. Ella es historiadora por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y coordinadora del área de investigación del Instituto Macuilxóchitl de Puebla, a quien le agradecemos mucho su visita. Claudia, pues bienvenida. Hablábamos antes de entrar al aire sobre este eslogan que ha caracterizado a Puebla durante pues ya varias décadas sobre la ciudad barroca. Y sí, bien decías, esta capital poblana está llena de estilos, se sigue considerando como una de las ciudades coloniales más bellas del país, pero el barroco tiene sus representaciones, por ahí no tan magnificadas como dice el eslogan, pero bastante representativas, sin duda alguna. Buenos días, Claudia. Buenos días, pues así es. Muchas gracias por la invitación. Y sí, este taller que estamos llevando a cabo en el instituto precisamente tiene el objetivo de mostrarles a nuestros estudiantes, pues, el estilo característico barroco desde su origen allá en Europa y su llegada a México. Y bueno, pues qué mejor que hablar de barroco en esta ciudad que tiene sus íconos barrocos muy característicos y emblemáticos de la ciudad. Sin duda alguna. El barroco representó también para Europa un rompimiento con el medievo, una consecuencia del Renacimiento. Y muchas de las grandes obras, por ejemplo, de la Iglesia Católica, estoy pensando en la Basílica de San Pedro, pues son precisamente de ese periodo. Y durante la conquista española, especialmente durante la edificación de las que hoy conocemos como ciudades coloniales, fue un estilo que imperó durante el tiempo. Y acá tenemos esos ejemplos. ¿Cómo podríamos definir el barroco, Claudia? Sí, bueno, es interesante hablar del barroco, decía, dentro de esta ciudad, porque vamos a ver ejemplos del barroco con toda la influencia europea, pero también ese barroco con características a la mexicana, ¿no? Entonces, hablamos de que el barroco definido lo han hecho como un arte o un estilo exuberante, con ese horror al vacío, ornamentación excesiva, eh, colores muy vibrantes, en algunos casos, ¿no? Podemos ver el pincel de Rubens con esos colores sumamente brillantes, pero también la escuela de Caravaggio con el claroscuro, ¿no? Y cuando llega a México va adoptando esas particularidades de las técnicas mexicanas, ¿no? Más bien los mexicanos se apropian del estilo barroco y le imprimen su propio sello. Entonces vamos a ver algunos íconos ya propios de los mexicanos y decía algunas técnicas como el uso del yeso, como la técnica del estofado, que son ya más mexicanas, decía, en esa apropiación de un estilo con toda la influencia europea, pero que llega a México y se instaura. Y decía, y aquí podemos ver representaciones o íconos tanto de la influencia completamente europea como ya de esa apropiación mexicana. Podríamos hablar, bueno, cuando hablas, Claudia, de este terror al vacío, sin duda alguna, pues se me vienen a las imágenes la Capilla del Rosario, la parroquia de Santa María Tonancintla, que efectivamente, como bien dices, tiene ya estos elementos mexicanos, incluso con las caras de las ángeles, con el color de piel de Así estas es. tierras, pero además con esta, de pronto también esta influencia de la naturaleza local, ¿no? Que a final de cuentas, mira, ahí lo estamos viendo un Sí. poco en las imágenes que la producción preparó, en esta resaltación de la naturaleza como la llegada al paraíso, que también tanto se promete dentro de la doctrina católica, de la doctrina cristiana. Y estos elementos, sin duda alguna, le dieron al barroco mexicano una particularidad distinta un tanto a la europea, sí con esas influencias venidas del viejo continente, pero ya como bien dices, Claudia,
hasta con las técnicas que se utilizaron en las culturas indígenas antes de la conquista. Así es. Decía, esos ejemplos que mencionas, ciertamente son así icónicos de esta ciudad. Tenemos, por ejemplo, en Catedral, ¿no? La cúpula del Altar de los Reyes es una obra de una expresión completamente del estilo barroco con un pintor pues ya novohispano, pero con toda la influencia europea. Entonces tenemos eso como ejemplo, tenemos ya como ejemplo de la adaptación de ese barroco, pero a la mexicana, eh, Casa de Cultura, ¿no? Que está a un costado de Catedral y que precisamente la decoración de su fachada tiene este estilo mexicano, decía, barroco a la mexicana, con la talavera impregnada, haciendo este juego entre ladrillo y talavera, que es algo característico del barroco mexicano. Y además característico de Puebla. Así porque es. tal parece que esa combinación de ladrillo con talavera, entre otras muchas expresiones, pero especialmente con la talavera, es esencialmente poblana. No hay otra en el país. Tenemos también aquí en Puebla este edificio que ahora es, alberga un museo, la Casa del Alfeñique, que también un edificio representativo del estilo barroco con esta técnica mexicana del uso del yeso que les proporcionó a los maestros artesanos hacer esas formas muy características del barroco. Claudia Ortega Luna, historiadora por la UAP y coordinadora del área de investigación del Instituto Macuilxóchitl, está impartiendo este taller, El Barroco Europeo y su llegada a México. Ya inició hace unos días, pero Claudia, ¿está dirigido solamente a estudiantes o personas interesadas en el arte pueden acceder al Instituto Macuilxóchitl para este y otros talleres o cursos? Sí, en un principio este taller en particular está dirigido a nuestro alumnado, pero bien el público en general puede acercarse y con todo gusto las puertas están abiertas del instituto para que sean partícipes, porque como decía, es un taller, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciamos ya hace 2 semanas? El curso lo dividimos en 4 sesiones. Nuestra primera sesión, que fue hace 15 días, en esa primera sesión lo que estuvimos viendo fueron concepto, contexto histórico en el que surge el barroco, origen, características, ¿no? Como para que nuestros alumnos tengan las herramientas para que puedan identificar el estilo ya dentro de la obra. Entonces, en nuestra segunda sesión estuvimos abordando la escuela italiana. Tomamos a un artista, que en este caso elegimos pintura, entonces hablamos de Caravaggio, y a través de toda su obra pictórica fuimos hablando del estilo y viendo ahí, señalando los rasgos, las características, bueno, nuestros alumnos identificando las características que previamente ya las habíamos estudiado en la sesión 1, y a través de su obra reconociendo esas características. En la siguiente sesión, que será el viernes, nuestras sesiones son los días viernes de 8 a 11 de la mañana. En nuestra tercera sesión vamos a hablar de la escuela barroca española. Y entonces utilizaremos la figura de Diego Velázquez y su obra para seguir como este reconocimiento de las características del estilo barroco. Y en nuestra última sesión, nuestros alumnos saldremos a las calles pues, de esta hermosa ciudad, para reconocer el barroco en vivo y en directo y con todas las herramientas para decir, esto es barroco por esto y esta otra característica, ¿no? Pero aquí están las particularidades del barroco mexicano. Las particularidades del barroco mexicano representadas magistralmente aquí en Puebla, en edificios, en murales, como el que hablabas el altar de Catedral, que es una maravilla. En realidad, bueno, si no hablamos también de las obras de Manuel Tolsá, que también están ahí en la catedral. En fin, tenemos unas joyas arquitectónicas y pictóricas en esta ciudad de Puebla del periodo barroco mexicano y que la maestra Claudia Ortega pues está dando a conocer a los alumnos del Instituto Macuilxóchitl, esta institución educativa localizada aquí en la ciudad de Puebla, la colonia Santa Bárbara, en la avenida 2 Oriente 2603, donde pues bueno, se están formando alumnos en licenciaturas como danza folclórica y expresión artística. Síganlos, consúltelos, llámelos y si tienes ganas de aprender arte, pues inscríbete al Instituto Macuilxóchitl. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.